Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en el podcast Haciendo Ruido sobre la enfermedad de Chagas en México y estamos transmitiendo desde el Centro Regional de Investigación en Salud Pública Tapachula. Vamos a platicar sobre cómo identificar y controlar a la chinche triatomino para evitar el contacto con las personas. El día de hoy tenemos a nuestro invitado, el doctor Irving Mike Concha, del Centro Regional Dr. Hideo Noguchi, estudiante postdoctoral del programa de consolidación de las y los investigadores por México de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. El doctor pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Bienvenido. Hola, muy buenos días, Angélica. Primero que nada, pues muchísimas gracias por la invitación y para mí pues es un gusto poder platicar un poco sobre la temática de control y específicamente sobre mi línea de investigación sobre ecología química. Algo muy importante es reconocer a la chinche triatomino para evitar así el contacto con las personas. Pero, ¿cómo reconocemos a los triatominos de otras chinches que comúnmente vemos en el jardín? Sí, de hecho, esa es la principal limitante que tenemos nosotros que trabajamos con la especie triatominos en comunidades, porque la gente suele confundir a estos insectos que tienen importancia médica con otros que tienen importancia, pero en plantas, que son los fitófagos. Entonces, es importante reconocer que los insectos triatominos, para que nosotros podamos determinar que es un insecto de importancia, y que es el que se alimenta de sangre, tenemos que ver el aparato bucal. Recordemos que los insectos tienen aparato bucal chupador picador, todos los insectos chinches. En el caso de los fitófagos, su aparato bucal es alargado, mientras que los depredadores, su aparato bucal es más grueso, pero en el caso de los triatominos, el aparato bucal es muy delgado, parece una forma de alfiler, que es lo que permite que el insecto inserte su aparato bucal y de esta manera pueda alimentarse de la sangre de sus hospedadores. Entonces, la principal característica de un triatomino hematófago de importancia médica, es decir, los que se alimentan de sangre, es su aparato bucal. ¿Y cómo lo podemos observar? Nosotros agarramos un insecto, chinche, le damos la vuelta y en la parte que viene siendo de abajo de la cabeza, de esa forma podemos identificar si su aparato bucal es muy delgado, muy grueso o muy alargado, que esa es la principal característica para identificarlos. ¿Cuántas chinches triatominos hay en la República Mexicana? En México actualmente se estima que hay 33 especies, pero no todas estas 33 especies tienen importancia epidemiológica, que quiere decir que no se han encontrado en medios selváticos infectadas con el T. cruzi. Aproximadamente hay menos de 19 especies que ya se han identificado que tienen el parásito dentro de ellas y que son las que tienen importancia epidemiológica y a nivel de salud pública. Ok. ¿Todos los estadios de las chinches son hematófagas? ¿Tanto hembra, macho, todos los estadios? Ok, acá un punto importante para que la comunidad en general aprenda a identificar los insectos es que las chinches tienen un ciclo biológico que comprende huevo, ninfa, pero las ninfas pasan por 5 estadios ninfales y después llega al estado adulto. En el caso de los triatominos que se alimentan de sangre, una vez que el insecto emerge del huevo al estadio 1, a partir de ese momento el insecto ya tiene la capacidad de alimentarse de sangre. ¿Y cuáles son las principales especies de triatominos en la República Mexicana? Son insectos que han tenido la capacidad de, de pasar de un medio selvático al medio doméstico. Dentro de estas especies, las más significativas, por así decirlo, porque
pueden presentar el parásito, infectar a los hospederos. Están, por ejemplo, Triatoma palidipenis, Triatoma longipenis, Triatoma mexicana, Tipetalogaster máxima. Y en el caso de nosotros que estamos en el sureste mexicano, es decir, en Yucatán, la especie principal es Triatoma dimidiata y es la que nosotros dentro de nuestra línea de investigación de control vectorial y ecología química, pues analizamos tanto en medio selvático como en medio doméstico. Claro, el cual es un complejo de especies, ¿no? Algo muy importante Exactamente. también. Y esa es una principal limitante ahora que dentro de las estrategias de control, pues hay que empezar a pensar estrategias un poco diferentes que nosotros, por ejemplo, en la línea de investigación hemos observado y es un punto clave como tú mencionas. En realidad, los insectos, como sabemos y te he comentado, se alimentan de sangre y depende mucho de cuánta sangre puedan adquirir de su hospedero. También depende mucho si el hospedero está presente o ausente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos como ejemplo una chinche en óptimas condiciones a nivel fisiológico, o sea, que se alimenta constantemente, un insecto adulto hembra puede poner durante su ciclo de vida 1.300 huevos. ¿Qué quiere decir? Que aproximadamente en promedio pone 16 huevos al día. Y pues esto es un impacto importante dentro de la ecología del insecto, que también nosotros pues empezamos a comprender cómo se van dando esos diferentes eslabones que permiten que el insecto pues tenga contacto con el humano, ¿no? Y principalmente el número de huevos es como el parteaguas para determinar cuánto sería la abundancia de un triatómino a nivel doméstico o en su defecto a nivel silvestre, que todo esto pues es calculado a nivel de laboratorio. Claro. Y una de las preguntas que nos hacen mucho cuando estamos en población o cuando estamos trabajando en campo es si todas las chinches triatóminos están infectados con el parásito Trypanosoma cruzi. Sí, de hecho, esta es una pregunta muy ambigua porque pues te puedo decir que no todas, porque, porque los insectos cuando emergen del huevo a ninfa no están infectadas. Sin embargo, en el estadio uno ya tienen la capacidad de alimentarse de un hospedero que en su momento puede estar infectado y que de esta forma puede adquirir el parásito. Es decir, que para que los insectos estén infectados tienen que tener contacto con algún hospedero infectado con Trypanosoma cruzi. En este sentido, yo siempre recomiendo a la comunidad o a la población en general que si en su momento tienen contacto con algún triatomino o que encuentran al insecto dentro de su domicilio, es importante pues colectarlo y llevar a los centros de salud para que les digan cuáles son los pasos o procedimientos que tienen que realizar para poder determinar si el insecto pues está infectado con el parásito. Claro, y tengo entendido también que no pueden tener el contacto directo, ¿no? En este Exactamente. sentido va a cómo nosotros manipulamos a la chinche si nosotros la llegamos a encontrar. Eso también es un punto importante que muchas veces se le sugiere a la comunidad y se les recomienda, así como algo súper peligroso, que es importante que al momento de tomar al insecto se ponga una bolsa de plástico, tome al insecto sin tener contacto la piel con el insecto y lo coloque dentro de un bote hermético y ese bote con el insecto lo pueda llevar al centro de salud más cercano para los estudios correspondientes. Pero lo importante es que no se mate al insecto, por ejemplo, como suelen hacer los No mexicanos se con un pise. chancletazo o O que no lo se tiren. pise, claro. Exactamente. Entonces, normalmente, ¿qué hacemos los mexicanos? Chancletazo y ahí recogemos al insecto. Pero en este caso, sabemos que ese puede ser un medio por el cual nosotros podemos infectar con el parásito. Por eso es importante siempre ponernos una bolsa de plástico para poder tomar al insecto antes de colocarlo en el interior del bote que nosotros vamos a
transportar al centro de salud más cercano. Claro, y cuando emergen estas ninfas en estadio 1, es importante recalcar que si están en un contexto hacinados, ahí tener mucho cuidado porque estas mismas pueden también hacer coprofagia y Exacto. también pueden adquirir también al parásito, ¿no? Entonces, ojo con Sí, esto, que como vimos en días anteriores, el parásito se encuentra en las heces u orina de la chinche. exacto. Sí, de hecho también es un punto importante porque nosotros hemos visto que las ninfas uno, 2 y 3 no se desplazan tanto, siempre se encuentran cerca de los padres, ¿no? En hacinamiento, como bien dices. Y la forma de que se infecten estos estadios tempranos es principalmente por la coprofagia, ¿no? A través de las heces, la madre o el padre defeca, que si está infectado, en las heces se encuentra el parásito. Los estadios ninfales a través de la coprofagia, es decir, se alimentan de las heces y pueden adquirir el parásito. Y esa es una parte importante a nivel epidemiológico que muy poco se ha explorado, ¿no? Que sería interesante poder explorar con las diferentes especies que se encuentran en México. Cuando usted llega a vivienda en una población, ¿en dónde se pueden encontrar chinches triatominos en las casas? Mira, a los insectos, especialmente a estos triatominos, les gusta estar en lugares con poca luz, con una temperatura óptima, ni mucho calor, ni mucha humedad. También un comportamiento importante que tienen los triatominos es que ellos se alojan o se guardan en un lugar donde ellas se sientan protegidas, es decir, que tengan contacto con alguna superficie, ya sea en su cuerpo, en la parte de abajo o en la parte de arriba. Entonces, normalmente siempre se esconden en las grietas de las paredes, pero no hay que perder de vista los lugares donde pues siempre está en la oscuridad, por ejemplo, los cuadros de los hogares, detrás de un refrigerador, detrás de una estufa. Punto importante, las camas, que también se ha visto que se han encontrado insectos en camas y pues esos insectos que se encuentran en en las camas pues tienen más se favorecen, ya que pues el hospedero, nosotros los humanos, al acostarnos, pues se pueden estar alimentando de nosotros. Y entonces en general, pues hay que cuidar todos los espacios que puedan estar en obscuridad, con una temperatura no tan calurosa y que el insecto se sienta protegido por tener contacto con diferentes sustratos, ¿no? Entonces, esos puntos claves en el hogar hay que tenerlos pendientes para tener una revisión continua más que nada. Claro, y a nivel a los alrededores del domicilio también se pueden esconder o a nivel paisaje también, ¿dónde las podemos encontrar? Claro que sí. De hecho, cuando nosotros hacemos estudios de relevamiento tanto en el medio doméstico, pero también el peridoméstico, que es fuera de la casa, donde se encuentran las aves, es decir, los gallineros, donde se encuentran los cerdos o las vacas o los chivos, pueden ser lugares estratégicos para la chinche. ¿Por qué digo estratégicos? Porque hay acumulación de rocas, hay acumulación de leña, hay, por ejemplo, lugares que cuando se diseña la estructura donde viven las gallinas son de paja o son de cartón, y pues en esas hendiduras la chinche se puede estar escondiendo, y al tener a la mano, por así decirlo, a su hospedero del cual se alimenta, pues es un lugar estratégico para ellos. Entonces, también a nivel peridoméstico es importante que nosotros estemos revisando nuestros gallineros, los lugares donde nosotros, por ejemplo, solemos acumular piedras o leña. Entonces, esos lugares también son importantes ya fuera del hábitat doméstico, ¿no? A nivel selvático, a nivel peridoméstico, pero Ujú. también A los, importante selvático, ¿no? Que son claro, otros casos. claro, en las madrigueras, por ejemplo, en las madrigueras de diferentes mamíferos también ahí también podemos encontrar chinches. Claro, también es importante que la gente que
tiene un tipo de comportamiento que suele ir al campo a buscar alimento, sustento para las familias a nivel agricultura, pues tengan en cuenta pues que los animales que llevan pues pueden también ser transportadores pasivos del insecto, ¿no? Es decir, que el insecto percibe al perrito, se sube sobre su lomo, el perrito no lo siente y en ese momento que se dispersa el perro del medio selvático al doméstico, pues ya lleva consigo al triatomino. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta al momento de tener como que claro cuáles son los sitios o las variables que son importantes para que los insectos no lleguen a nuestro domicilio, ¿no? Claro, sobre todo tener más que nada un orden, una limpieza, tanto a los alrededores y comúnmente cuando uno va a ciertas localidades, como dice usted, el trabajo de la agricultura, muchas veces se van al campo, se acuestan a dormir la siesta, ahí puede llegar el triatómino, o incluso en estudios de en cazadores también, cuando se trepan a los árboles y allí, ahí se duermen o esperan y en ese momento también llegan muchas chinches del medio silvestre a alimentarse. Exacto. Doctor, si encontramos una chinche, usted está en el Hideo Noguchi. Sí. Igual se pueden contactar con usted, buscarlos para que usted los pueda ayudar a identificar si es una chinche importante, si es hematófaga, ¿no? Sí, de hecho, en el centro donde actualmente estoy trabajando, ellos realizan un estudio parasitológico cuando el insecto es colectado en un ambiente doméstico y la persona logra localizar el insecto, lo coloca en un bote y llega al laboratorio el insecto vivo, que ese es un punto importante. Por eso anteriormente te había comentado que pues no hay que matar al insecto, sino que mantenerlo vivo, porque de esta manera, cuando llega al laboratorio, nosotros le podemos hacer estudios parasitológicos a través de las heces. Es decir, que adquirimos una muestra de las heces del insecto vivo y lo observamos a través del microscopio para ver si no se encuentran parásitos en las heces. Entonces, el punto clave aquí es que cuando lleguen al laboratorio los insectos estén vivos. Y en el laboratorio donde estoy, pues hacen este tipo de estudios de manera abierta. Tiene un costo por el uso de algún material, pero pues es muy reducido, más que nada para saber si el insecto tiene el parásito o no tiene el parásito y ya después de ahí, pues una vez que se le informa a la persona, pues ya se dirige a un centro de salud para el siguiente proceso que deba llevar a cabo la persona que ha llevado el insecto al instituto. Claro. Doctor, y hay factores, hace ratito hablábamos un poquito, usted hablaba de la temperatura, humedad, estos entonces pueden influir en la abundancia del vector, ¿no? Exacto. Sí, por ejemplo, hablando en general, se ha visto que la temperatura y la humedad son factores muy importantes para la presencia o ausencia de triatominos. También es importante remarcar que pues en la República Mexicana la fluctuación de temperatura y humedad es muy variable. Depende mucho de la especie, depende mucho de los hábitats, depende mucho de la alimentación de la cual pues se alimenta el insecto, valga la redundancia. Pero en Yucatán nosotros, por ejemplo, hemos visto que Triatoma dimidiata es una especie que es muy marcado su periodo de abundancia, que es de marzo a junio aproximadamente, es cuando nosotros observamos la mayor abundancia de insectos, tanto a nivel selvático como a nivel doméstico. Hay más reportes de la población que nos, que nos indica que pues en esos periodos el insecto suele desplazarse del medio selvático al doméstico. Entonces, en esos periodos calurosos o secos es cuando hay que tener mucho cuidado y justamente tener mayor vigilancia en nuestros domicilios para poder monitorear si encontramos algún insecto, ¿no? Dentro de las viviendas.
Y si llegaran a encontrar, así como mencionó Irving, y se encuentran en la ciudad de Mérida, pueden acudir al Centro Regional Hideo Noguchi y también pueden hacer una limpieza general para remover y estar seguros de que no tienen mucho más chinches. ¿Cómo los triatominos llegan a reconocer a los hospederos de los cuales se van a alimentar? Claro, sí, de hecho, también con base a la pregunta anterior, hemos visto también en estudios que la urbanización es un punto clave. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sabemos que no la chinche es el intrusivo, sino nosotros somos los intrusivos. ¿Por qué? Porque la chinche vive en su medio selvático, ella tiene alimento, tiene lugar donde vivir, donde estar, reproducirse. Pero ¿qué pasa cuando nosotros empezamos el proceso de urbanización? Ya nos metemos al hábitat del insecto. Entonces, ¿qué hace el insecto? Pues adaptarse a su nuevo ambiente, que en este caso Claro. pues son las casas, ¿no? ¿Y cómo hace este proceso? Bueno, la línea de investigación justamente de la cual yo estoy enfocado es la ecología química. La ecología química, ¿qué hace? Pues estudiar pues las interacciones que tienen los seres vivos con el entorno y con los olores, compuestos químicos. Vamos a llamarle olores, ¿no? O sea, cualquier olor que el humano o el hospedero libera son importantes para que el insecto los perciba con sus antenas y a través de esa percepción, pues llegan a buscar a su hospedero. Entonces, el insecto al adaptarse, pues dice, yo percibo olor de un hospedero que me va a dar un buen alimento, yo a través de mis antenas me guío, llego a él, me alimento y ya quedo satisfecho, ¿no? Entonces, a través de esa interacción es por la cual los insectos logran buscar a su hospedero para alimentarse. Ahora, hablando un poquito de la rama que usted trabaja, que es ecología química, ¿cómo podemos utilizar estos olores, estas señales químicas que estos triatóminos emanan para poder bueno, usarlas para mejorar las estrategias de control y monitoreo de este vector? Sí, recientemente han habido muchos estudios que se han enfocado a la ecología química de diversas especies de triatominos, donde el objetivo principal de esos estudios es tratar de encontrar una molécula de olor que permita que el insecto, en lugar que vaya a un hospedero, pueda llegar pues a un diseño como de trampa donde se encuentren estas moléculas que previamente nosotros hemos identificado, ¿no? Entonces, como que la estrategia a nivel de ecología química o el objetivo principal sería encontrar una molécula o una mezcla de moléculas que permitan que el insecto llegue a esa trampa y por lo tanto la trampa captura el insecto y de esta forma se evita que el insecto tenga contacto con el humano, ¿no? Entonces la ecología química es una rama, una ciencia, de hecho joven, por así decirlo, que está tratando pues de relacionar todas esas interacciones. Obviamente que es una ciencia que abarca biología, ecología, zoología. Entonces, ahora justamente, pues vemos que la ecología química no solamente se debe centrar a nivel natural, sino también tener en cuenta todos los factores sociales y culturales de la población, ¿no? Que es lo que ahora está en auge, que se le conoce como el contexto de una sola salud, ¿no? No solo pensar en un eslabón, sino que todos los eslabones interactúan para llevar a cabo un control más estratégico y justamente más sostenible, ¿no? ¿Qué tan cerca estamos de desarrollar estas herramientas eficaces basadas justamente en ecología química para el control de estos vectores? Dado que, no sé, supongo yo que todos los vectores también tienen compuestos específicos, ¿no? Así como pueden tener compuestos similares, también Exacto. pueden tener compuestos diferentes. Exacto, sí. De hecho, con las especies que se han analizado todo el contexto de ecología química, es decir, los olores que ellos emiten
al momento de la cópula, al momento de la alarma o al momento de buscar algún hospedero. Todos los insectos triatominos responden a algo en particular, ¿no? Y por eso también la estrategia de control que pueda ser global es complejo, ¿no? Que muchas veces, pues tú realizas los ensayos de laboratorio, ves que te funciona muy bien la mezcla de moléculas, pero cuando ya lo extrapolas a un nivel ambiental, hay que tener mucho cuidado con la sostenibilidad de la molécula. Muchas veces la molécula se degrada por el calor, por la humedad. Sin embargo, vemos que en laboratorio funcionan excelente, ¿no? Pero porque tenemos controlado Claro, todas esas variables. Pero ya cuando extrapolamos a medio selvático, donde no podemos regular ni la temperatura ni la humedad, pues ahí vemos que ya no funciona. También un punto clave en todo esto, que ha sido el parteaguas de poder diseñar como una estrategia de trampa, es cómo nosotros a través de ciertas moléculas podemos competir con un hospedero. Un hospedero libera claro, muchas moléculas, claro. Ajá. libera CO2, que es también un componente importante para que el insecto se guíe para llegar al hospedero. Entonces, ahí tenemos que pensar en el diseño de trampa, el CO2, para que podamos competir con un hospedero vivo. También qué moléculas nosotros queremos meter, si son moléculas de un hospedero o son moléculas que ellos usan para comunicarse, es decir, un Atrayente, triatomino, ajá. exactamente, un triatomino, ¿qué hace? Cuando va a llevar a cabo la cópula, la hembra libera olores. El macho lo percibe a través de las antenas, llega a la hembra, copula. Entonces, en ese reconocimiento de cuáles son las moléculas que la hembra está liberando, ahí podría ser un punto clave para diseñar una trampa que atraiga, ¿no? Pero ahí tendríamos Claro. que ver cuáles son las especies, como bien dijiste. Hay especies que comparten ciertas moléculas. A pesar de que son diferentes especies, se ha observado que ciertas especies liberan moléculas muy específicas entre los triatominos, ¿no? Y ahí Y pues otras se estarían, comparten, ¿no? Y otras pues otros se comparten. comparten exactamente. Entonces, ahí vamos haciendo como un juego de quitar, poner, para ver en qué momento logramos tener como una mezcla óptima, ¿no? De hecho, actualmente nosotros estamos trabajando con moléculas para ver cuáles son las que nos van a permitir, justamente como bien dijiste, atraer al insecto, mantenerlo en la trampa y que no se salga, ¿no? Porque eso también es un punto clave. La molécula puede atraer, pero si esta molécula no tiene la capacidad de retener al insecto, ahí pues está complicado, ¿no? Entonces hay que ver diferentes comportamientos para lograr pues hacer ese engranaje que nos permita tener un diseño de control más sostenible, ¿no? Y sobre todo después llevarlo al segundo nivel, como bien dice usted, que ya es comunidad, en donde hay otros factores ambientales y sociales también de la población que Exactamente. pudieran influir para que esto en verdad funcione en este tipo de trampas. A eso va la siguiente pregunta. ¿Es posible entonces desarrollar métodos mucho más selectivos y sostenibles usando estos olores específicos? Mira, por ejemplo, yo siempre que vamos a las comunidades, lo primero que nosotros pues le decimos a la comunidad es tener una limpieza adecuada, ¿no? En los domicilios, no teniendo pues leña, piedras dentro del domicilio que permitan que el insecto se guarde, ¿no? O sea, y también tratar de hacer limpieza continua detrás de los cuadros, detrás de los muebles del domicilio, para que de esta manera, pues no permitamos el acceso a los triatominos. Como ya había dicho anteriormente, los insectos se guardan en lugares oscuros, en grietas. Entonces, si nosotros sellamos las grietas de nuestra pared, pues evitamos o reducimos la variable que puede tener un impacto para que el insecto permanezca
en el domicilio. Entonces, lo primero es la limpieza, ¿no? Y para poder diseñar justamente una estrategia que sea sostenible, yo siempre he dicho que es importante que la comunidad esté inmersa en el estudio. Muchas veces, ¿qué pasa? Se hacen estudios a nivel comunidad, entre comillas. ¿Por qué? Porque se van a colectar los insectos, sin embargo, nunca se hace un seguimiento. O sea, se Claro. hace un estudio, no se da seguimiento, y ese es un punto importante para que un diseño de control sea sostenible. Considero que la comunidad es el eslabón clave, porque si nosotros tenemos una buena comunicación con la comunidad, le mostramos, le explicamos, ellos lo van a hacer sostenible, ¿no? O sea, que van a estar limpiando sus hogares. Si, por ejemplo, diseñamos estrategias como, por ejemplo, el uso de mini ñaques, la gente se va a dar cuenta que poniendo un mini ñaque, pues ya no va a tener acceso al triatomino, pero hay que indicarle que tiene que darle mantenimiento a ese mini ñaque. Entonces, de esa forma, hablar con la comunidad lo va a hacer más sostenible. Por eso te decía en la pregunta anterior que justamente no hay que perder de vista el contexto social y cultural, ¿no? Porque, por ejemplo, en Yucatán se ha visto que si la gente duerme en hamacas, es un poco menor el contacto a que duerma en cama. Sin embargo, la gente de la comunidad suele dormir en hamaca y tiene contacto con el insecto, ¿no? Entonces, hay que estar jugando con esas variables para que al final podamos diseñar una estrategia justamente sostenible, ¿no? Y yo creo que el punto clave es una buena comunicación con la comunidad y que sea parte de la estrategia de control justamente. Justo uno de los objetivos de este podcast es justo hacer este ruido sobre la enfermedad de Chagas y visibilizar más a la población y que estén conscientes de esta enfermedad que está presente en México y con estas charlas ayudarlas justamente o darles ese conocimiento para poder reconocer, en este caso con usted, la chinche. Y, por ejemplo, uno de los puntos que tocó usted muy importante es la antropización, que, por ejemplo, hay lugares, todas las ciudades están creciendo y como dice usted, no nosotros vamos, bueno, en este caso, no la chinche es la chinche está en su medio, en el medio selvático, tiene sus hospederos con los que se alimenta ahí. Sin embargo, cuando hacen esa antropización, estas nuevas construcciones, es cuando ahí se vuelve un poco más el contacto del humano con el vector, ¿no? Entonces, ahora que está pasando también las nuevas construcciones en este caso de la península de Yucatán, del Tren Maya, ¿no? Entonces, Exacto. se disparan los casos y muchas veces, ¿y qué te picó? No, pues una chinche. Pero ese desconocimiento de que es una chinche de importancia médica, pues transmite un parásito, en este caso Trypanosoma cruzi, que con la picadura, por es y entra el parásito. Entonces es una parte muy importante que tocó ahora, justamente usted de la antropización. Sí, de hecho, por ejemplo, siempre se ha dicho que la enfermedad de Chagas es una enfermedad de la pobreza y realmente no es algo que deba de tratarse de esa forma, ¿no? Realmente la enfermedad de Chagas en la actualidad, o sea, vemos en casas con construcciones de que no es adobe, que no es piedra, que está todo bien estructurado. Sin embargo, está la presencia de los triatominos. Pero ahí entonces, ¿cuál es la problemática? Justamente lo que tú comentas y ya comenté, que nosotros al meternos en los hábitats de ellos, pues ellos tienen que buscar la forma de adaptarse. Entonces ya no es que la chinche siempre se va a encontrar en una casa de adobe o de paja, no. Claro. Ahora ya el paradigma ya se cambió. Entonces hay que empezar a pensar nuevas estrategias justamente de control y de monitoreo enfocadas a esos nuevos cambios. Y justamente tratando este punto, por ejemplo, la línea de investigación que yo realizo también está enfocada en ver
cómo el insecto cuando está infectado con el parásito modifica su comportamiento. Y hemos visto que, por ejemplo, los insectos cuando están infectados con el parásito cambian su comportamiento de percepción de olor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora no hay que pensar solamente en diseñar una estrategia de control para insectos que no están infectados, sino que ahora ver también ensayos donde tengamos en cuenta los cambios que está realizando este insecto al estar parasitado, cómo se van a diseñar esas nuevas estrategias. Entonces, pues hay que empezar a reescribir la historia, por así decirlo, porque no solo pensar en estrategias con insectos no infectados, sino que ya empezar a ver estrategias tanto con infectados como no infectados, ¿no? Que es lo que ahora estamos viendo que cambian su comportamiento. Mira, algo muy interesante entonces. Otro punto importante, cabe recalcar que en días pasados también vimos los otros métodos también de transmisión de cómo llega el parásito Trypanosoma cruzi a los humanos, que en este caso hoy estamos tocando justamente el tema vectorial. Sin embargo, sabemos que como vimos en días pasados, que no solo está el contexto vectorial, sino también puede ser por transfusión sanguínea, por madre a hijo, Chagas congénito, y también puede ser por trasplante de órganos. Y ahora, en este contexto, como tocamos un poquito hace un rato, mencionó usted del transporte de madera, de piedras, en donde puede estar también oculta la chinche. También el punto muy importante es la migración también, que hay chinches que en un principio también tal vez no estaban en México presentes, sin embargo, en Centroamérica sí, y estos pueden ocultarse en la mochila, en la ropa, y el va y viene también, y es un punto muy importante, la migración. Exacto. Sí, también otro punto que en México o sea, sí se ha estudiado, pero no como en otros países, por ejemplo, en Brasil, es la contaminación a través de los alimentos, ¿no? Que también puede ser un factor importante, como bien dice, el insecto llega a través de el perrito, que es un transporte pasivo, o a través de la leña, o a través de algún método diferente de vuelo de dispersión del propio insecto. Entonces el insecto al estar dentro de los hogares durante la noche, pues nosotros no observamos su comportamiento en la noche, ¿no? Irving, agradecemos mucho el día de hoy en el podcast Haciendo Ruido sobre la enfermedad de Chagas. Por último, ¿dónde podemos contactarlo? Un correo electrónico de usted. Sabemos que está en el IDE y hay dos del IDE Yonoguchi. ¿En cuáles se encuentra usted? ¿Su correo electrónico? Sí, yo me encuentro actualmente en el CIR Hideo Noguchi. La sede es inalámbrica. Igual si tienen alguna pregunta, me pueden contactar a través del correo electrónico que es irving.may@correowadi.mx. Y ya si tienen alguna pregunta o algo quedó pendiente, pues con mucho gusto me pueden contactar a través del correo electrónico y pues doy seguimiento a las preguntas que ustedes me realicen. Y la verdad para mí es un gusto participar en este tipo de eventos porque como dice, pues es el parteaguas para que se dé a conocer justamente la enfermedad, porque sabemos que está dentro de las enfermedades tropicales desatendidas, porque justamente no hay mucho impacto de esta enfermedad. Entonces, el que nosotros hagamos ruido, como bien dice el podcast que la doctora pues diseñó, pues es importante, ¿no? Que hagamos ruido a nivel científico, a nivel comunidad, a nivel social, a nivel cultural, porque de esta forma pues realmente se va a dar a conocer que la enfermedad no es una enfermedad olvidada, sino que se olvida por otras cosas, pero nosotros tenemos que hacer ruido, justamente, ¿no? Y pues, como ya les comenté, estoy pendiente de mi correo electrónico. Muchísimas gracias por la invitación y un fuerte abrazo y saludos. Muchas gracias.
Estamos presentes en nuestras redes sociales, transmitiendo, vuelvo a comentar, desde el Centro Regional de Investigación en Salud Pública, Instituto Nacional de Salud Pública México. Agradecemos su participación y sigamos haciendo ruido. Que la enfermedad de Chagas no sea una enfermedad olvidada, una enfermedad desatendida, sino que estemos más informados y cualquier particular aquí en nuestras redes sociales estaremos respondiendo a sus preguntas. Muchas gracias a todos. Hasta luego, muchísimas gracias.